Muy buenas tardes, feliz Domingo de Ramos. Ya nos preparamos para la Semana Santa. Acuérdense ir al confesionario para que estén preparados para la Eucaristía. Vamos a hacer la oración primero en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédeles a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Familia, muchas gracias por su apoyo a mi nueva página. En Facebook es todavía, acuérdense que estamos aquí live en mi página personal, pero ya pronto nos migraremos completamente a mi otra página, Defensa de Nuestra Fe Católica. Todavía no puedo hacer live por el otro lado, pero por favor, si quieren me siguen. Hay un canal católico, pueden seguirme todas las personas que quieran. En YouTube es Defensa de Nuestra Fe Católica, pero un punto en cada palabra. Para conseguirme ahí, mayormente yo pongo, después que salga de aquí, yo pongo los videos allá y los tenemos. Los pueden compartir, por favor, los católicos, compártalos. No queremos ser católicos invisibles, queremos evangelizar y esta es una forma de evangelizar al mundo, enviar estos videos. Acuérdense que aquí en estos videos es puro amor. Nosotros lo que hacemos es dar razones de nuestra fe. ¿Por qué? Porque las filas de nuestros hermanos que se salieron de la iglesia están llenas de católicos que no fueron instruidos, que no conocieron nuestra fe y se salieron de la iglesia. ¿Correcto? Entonces, aquí lo que hacemos es que a mí me decían que la Eucaristía es un símbolo, pues yo le demuestro con la Biblia, Reina Valera, que la Biblia sale que no es un símbolo. En la confesión de pecado, confesamos con Dios directo, y yo les demuestro que no es así. Y así, poquito a poquito, nosotros vamos enseñando, dando razones de nuestra fe, que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3:15, que dice, hay que estar siempre preparados a dar razones de nuestra fe. Y eso es lo que hacemos, con mucho amor y respeto, nunca saliéndonos de la palabra de Dios. Y le agradezco a todas las personas que nos apoyan en este ministerio, a todas estas personas que oran por nosotros. Entonces el tema de hoy es quién nombró a los pastores de nuestros hermanos a predicar la palabra de Dios y a llevar las revelaciones de Dios. ¿Quién los envió a ellos? Pero antes que eso, les invito, que están invitados a creer. Si ustedes quieren creer, pues eso es bien bonito. Pero si no quieren creer, nos seguimos amando y nos seguimos respetando. A mí nunca de mi parte van a recibir desprecio, desamor o falta de respeto. No soy, yo siempre les trato de hablar con la palabra con mucha caridad y misericordia. Entonces, antes de hablar de este tema, hay que primero identificarnos en el tiempo. Vamos ahora aquí un momentito. Esta foto es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ubicarnos en el tiempo. Vamos a ubicarnos en el primer siglo, para el año 33, cuando Jesús vino al mundo y él en Marcos capítulo 3, versículo 13, escogió a 12 personas. ¿Para qué? Para estar con él y predicar. Entonces, en esas 12 personas que escogió, todos eran pecadores, escogió a una que le dijo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y él dijo que esa iglesia nada la iba a destruir y que él le dio las llaves del reino de los cielos a esa persona y le dio autoridad. Y todo lo que ates será desatado y lo que desates será desatado. Entonces, a estas personas, a esos 12, le dijo bien claro en Lucas 10:16, el que ustedes escuchan, a mí me escucha. El que ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza el que me envió. O sea que es bien importante
que para el año 33 esta iglesia católica, no se llamaba iglesia católica, se llamaban los nazarenos, los del camino, después se llamaron los cristianos y después en el año 107 la iglesia cristiana católica. Pero entonces después vinieron diferentes iglesias y aquí los vemos en diferentes años. La primera fue en el 1517 con Martín Lutero. Pues entonces ustedes siempre tienen que irse a ese tiempo. Cuando Jesús le dijo a ustedes escucha, a mí me escucha, en ese tiempo no había nadie de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iglesias que mayormente son las más famosas. Para esos tiempos no estaba ninguna de estas iglesias. Pues entonces ya ahí podemos ver una sucesión apostólica, una iglesia que en esa iglesia pues esa revelación de Dios se iba a llevar. O sea que de esa iglesia, esa congregación de 12 apóstoles, pues ahí se iba a quedar toda esta enseñanza. Si nosotros nos salimos de esta iglesia, que Él lo dijo que no nos podíamos salir, pues nosotros enseñamos otra cosa y nos salimos de esa iglesia. Entonces, en esa iglesia, de esos 12, se nombraron ministros por la imposición de manos. Es que se nombraban a estos ministros. En esta iglesia no se autonombran pastores. Los obispos son pastores. Lo que pasa es que se llaman pues obispos. Los sacerdotes son pastores. Presbíteros es lo mismo que sacerdote. Entonces, en esta iglesia no se autonombra uno, mira, escuché un sueño y ya quiero ser pastor. Otra cosa que quería decir, este tema lo hago porque estaba hablando con un compañero mío de otra religión y él se hizo pastor hace poco y pues yo le pregunté ¿quién te llamó a ti para ser pastor? Me dijo, no, a mí me impuso la mano un pastor. Pero entonces tienen que preguntar, ¿y ese pastor de dónde es? ¿De dónde viene? Entonces ese pastor era de una iglesia pentecostal. Entonces, como sabemos aquí, si vamos a buscar desde el primer siglo, el año 33, que Jesús les dijo que ustedes escuchan y me escuchan, pues él es pentecostal, su iglesia fue fundada en 1905. Él no me va a llevar a los apóstoles al año 33. Por la imposición de manos, no me va a llevar al año 33. Entonces, aquí en esta iglesia no se autonombran sacerdotes. Los sacerdotes tienen que estudiar 8 años y a veces estudian 8 años y no los nombran porque el Espíritu Santo pues no los llaman. Vamos a ver qué más. Como dije, tienen que estudiar aproximadamente 8 años y el Espíritu Santo a través de sus ministros es el que llama a servir a este sacerdote. Hay muchas personas, muchos sacerdotes que estudian y no son llamados para el servicio. Entonces, cosas bien importantes que hay que saber, el pastor, o sea que obispo, el sacerdote, los embajadores de Cristo, de su iglesia del año 33, vamos a enseñar aquí una foto, déjame buscarla, vamos a buscarla aquí, vamos a poner esta foto aquí, pues vemos, esta es la imposición de manos, el primero es Cristo, un ejemplo, el segundo es Pedro, y por sucesión apostólica, pues ahora es el Papa Francisco, y el Papa Francisco es el que nombra obispos, cardenales, los obispos también ordenan sacerdotes, y si ordena sacerdotes, un ejemplo, si un obispo ordena sacerdotes sin el Papa, ahí es porque el Papa le da autoridad. O sea que estas personas cuando van a servir tienen la autoridad de la iglesia, el magisterio de la iglesia católica de Cristo y el pontífice que tiene autoridad y tiene las llaves del reino de los cielos. También le quería enseñar esta imagen bien importante que nosotros tenemos una sucesión apostólica desde el principio. Mira, esto no están todos los papas, pero está la mayoría. Cuando yo fui a Roma, esto era la lista de los papas, los vicarios de Cristo enterrados en la basílica. No están todos, porque creo que son 262. Ahí habían como 160 y pico, 180. Los otros están enterrados en otras partes. Pero vemos que desde el año 64, abajo del Vaticano, está Pedro, Lino, Clemento, y el último que pusieron fue Benedicto. En el año 2022 fue que murió.
O sea que es una sucesión. ¿Por qué? Porque ese mandato del Señor que Él dijo, que ustedes escuchan y me escuchan, y esa iglesia, todos esos mandatos que Él dio, eso se tiene que seguir enseñando a través de las generaciones, porque la salvación, pues los métodos de salvación los tenemos que dar al mundo. Eso, y el Señor dijo que su iglesia no iba a ser destruida. Entonces vamos aquí. Esto es lo que ocurre, que yo le preguntaba a mi amigo quién le impuso las manos a tu pastor para nombrarte a ti. Mira, si ven aquí, el fundador de la iglesia, ellos fundan una iglesia y empiezan a fundar personas, a nombrar personas, nombran ministros, ancianos y pastores. Pero esos son, cada cual abre una iglesia y hace esta sucesión entre ellos. Pero si ustedes ven aquí al lado izquierdo arriba, estos son los pastores, los apóstoles que los miran y mira, no los conocemos. No los conocemos porque lo hemos hablado, lo vamos a hablar ahora, que si nosotros no estamos en esa enseñanza de los apóstoles, nosotros estamos, según la palabra, en el error. Pero no lo digo yo, lo vamos a leer ahorita. Por eso es bien importante, cuando usted vaya a una iglesia, usted tiene que verificar si viene de los apóstoles. Y usted tiene que saber quién nombró su pastor, de dónde viene. Porque mira lo que vemos aquí, una cruz aquí, como que si no los conocen. Y hay que conocerlo. Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Vamos aquí un momentito. Porque esa sucesión apostólica que vamos a ver con la palabra, lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver si es esta. Vemos aquí un nombramiento de un sacerdote. Vamos a ver aquí. Es aquí, vamos a ver. Vamos a ver si es esta. ¿Ves? Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Vamos a seguir. Entonces, estos sacerdotes, estos embajadores, son los pastores, llevan el camino a comer buenos pastos, nos cuidan de los lobos, nos llevan la revelación de Cristo para poder salvarnos, nos dan el bautismo, nos dan el Espíritu Santo, nos casan en nombre del Señor, son embajadores de Cristo, nos confiesan, cuando nos estamos muriendo nos confiesan y nos hacen los santos óleos, nombran a otras personas, nos dan el Espíritu Santo, nos confirman y nombran a otros sacerdotes. El sacerdote es nombrado y enviado por autoridad de la Iglesia de Cristo, que lleva 2000 años en la tierra, y por la autoridad del vicario de Cristo. Los laicos también, nosotros podemos ser nombrados y congregados, pero pues tenemos que tener todos los sacramentos. No podemos venir aquí a predicar no habiendo confesado, nos tenemos que confesar, tenemos que estar en comunión con la iglesia, en la Eucaristía, escuchar a los sacerdotes cuando nos dan consejos, todas esas cosas bien importantes. Entonces, ahora vamos a comenzar el tema. Han surgido, ahora está de moda, que sabemos que este mundo que vivimos, ahora surgen pastores, han surgido muchos pastores, han surgido profetas, han surgido evangelistas, apóstoles, lo vemos por ahí, fundan diferentes iglesias y vienen predicando a estas personas la palabra del Señor. Entonces nosotros nos alarmamos porque estas personas vienen diciendo cómo hacer, nos enseñan muchas cosas y nos dicen que son enviados del Señor y hasta a veces nos obligan a escuchar la palabra y nos mandan nos desean cosas malas, nos dicen cosas malas y no los escuchamos. Y entonces estas personas vienen a nosotros a predicarnos la palabra de Dios y nacieron los otros días. Un ejemplo, los protestantes nacieron en 1905, pero eso no quiere decir que todas las iglesias tengan 120 y pico años, no. Hay algunas que tienen 10 años, otras tienen 100 años. La más que tengan son las luteranas, que tienen 500 años. Entonces vienen estas personas a predicarnos y ellos nacieron ayer. Entonces ellos vienen predicando el evangelio y diciendo que vienen de parte de Jesucristo. Y eso es como que nos confunde a nosotros. Y entonces nosotros le preguntamos, mira, ¿dónde está tu iglesia en la Biblia? Yo lo he hecho, gracias a Dios he tenido experiencia. Y ellos no pueden darnos ningún fundamento bíblico. Y nosotros vemos que no vienen sin ninguna autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no vienen de la iglesia de Cristo. Y el método que utilizan es que dicen que les habló el Espíritu Santo. Y cuando nosotros no lo escuchamos o no hacemos lo que ellos digan, nosotros dicen, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen que el Espíritu les habla, mira, yo sé pastor, fundo una iglesia.
Entonces van por ahí predicando ya la palabra. Entonces vemos que estas iglesias no vienen de los apóstoles. Entonces vamos a leer la primera carta de Juan. Ahora vamos a la Biblia y hablé, primera vez que hablo tanto de mis palabras, 14 minutos, 15 minutos. Entonces la primera carta de Juan, ya esto había pasado. Venían personas hablando de que el Espíritu me decía esto, el Espíritu me decía esto, haz esto, cree esto, cree esto. Esto ya había pasado. Y la primera carta de Juan, capítulo 4, nos muestra que esto es lo mismo que está pasando. Vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Y esto es palabra de Dios de la Reina Valera. Amados, no creáis a todo espíritu. O sea que no vamos a creer todos los espíritus que vengan a decirnos cualquier cosa. Ya no, la palabra nos está enseñando. En ese tiempo habían unos espíritus que estaban diciendo esto que vamos a leer. Y esto es lo mismo que está pasando ahora. Si no, probad los espíritus si son de Dios. Y este es el consejo que Dios nos da hoy. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué está pasando? Había un espíritu, una persona que escuchó un espíritu en ese momento que había dicho que Jesús no ha venido en carne. Entonces él está diciendo esto para que no hagamos cualquier espíritu. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea que cuando empezamos a escuchar diferentes espíritus y nos salimos de la verdad, nos volvemos anticristos. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora vamos a lo importante, ahora vamos a saber en nuestros tiempos cómo esto nos cae a nosotros. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, la iglesia, esa iglesia, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea que los apóstoles están diciendo ahí que el que los escucha a ellos conoce a Dios. El que no los escucha a ellos no tiene el espíritu de la verdad, tiene el espíritu del error. O sea que vemos aquí que Cristo que es Dios, fundó una iglesia y dijo todas estas cosas que ustedes escuchan y me escuchan y todas estas cosas que hablamos al principio. Y esa iglesia, los apóstoles dicen que el que escuchan a nosotros, a esta congregación, a esta iglesia de Cristo, están en la verdad. Los que no lo escuchan, aquí podemos ver, Martín Lutero no escucha a la iglesia católica, Enrique VIII tampoco, John Smith, que son los bautistas, no escuchan la iglesia católica, iglesia metodista tampoco, los mormones tampoco, los pentecostales tampoco, Elena de White tampoco y el otro tampoco. Ellos no escuchan la iglesia de los apóstoles. Entonces, según dice la palabra de Dios, no conocen a Dios y están en un espíritu del error. Por eso es que tenemos que evaluar los espíritus. Evaluar los espíritus para saber si vienen de Dios. Así nosotros también podemos identificar la sucesión apostólica, la imposición de manos y saber quién envió a estas personas que nosotros escuchamos, porque nosotros no podemos estar escuchando a todo el mundo. Hay que buscar si vienen de Dios. Ahora vamos en un momento déjame ver si puedo. Oh my gosh. Déjame ver cómo yo me salgo de aquí, que estoy usando la Reina Valera. Ok, perfecto. Números, capítulo 27. Números, déjame ver si voy. Capítulo como 27. Déjame ver si voy aquí. Números 27, del 15 al 16. Y vamos a ver la sucesión apostólica desde el Viejo Testamento. Y acuérdense que nosotros, la Iglesia Católica, somos una extensión del Viejo Testamento. Los profetas, Moisés, Abraham y todas estas personas están esperando a la Iglesia Católica, que Dios se manifestara y viniera a buscar su pueblo y a perdonar los pecados,
O sea que ellos son parte de esta iglesia de nosotros. Y nosotros tenemos las mismas costumbres de ellos. Entonces, vamos a ver la sucesión apostólica en el Viejo Testamento, Números 27, 15 en adelante. Y esto es palabra de Dios. Dice, entonces respondió Moisés a Jehová porque estamos usando la Biblia de los hermanos protestantes. Ok, seguimos, 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Congregación es lo que tenían los discípulos cuando él fue a buscarlos, 12 apóstoles, ellos fueron nombrando. Esa es una congregación que es una iglesia. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. O sea que ya estamos viendo que necesitamos a alguien adelante. Nosotros tenemos al Papa, los obispos y los sacerdotes. Y los diáconos también, que son parte. Para que no anden como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Vamos para la mano. Vamos un momento aquí. Sucesión apostólica, imposición de manos. Así es que se nombran los siervos de Dios. No es que yo me levante y quiera ser pastor. No, eso no es así. O que yo escuche un sueño y yo quise ser pastor. Si yo escucho un sueño y quiero ser pastor o quiero ser sacerdote, nosotros vamos a la iglesia de Cristo y ahí nos van a preparar y vamos a estar a prueba y el Espíritu Santo nos llamará. No es que yo entro y voy a predicar, no. Igual los laicos tienen que estar en todos los sacramentos. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón del cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Eso se llama, eso tenemos cuando cuando el pueblo nombra sacerdotes. Esto es lo que sucede. Está todo el pueblo, todos los sacerdotes, y le van a imponer las manos. ¿Ok? Eso es lo que sucede. En presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. O sea que antes de la imposición de manos, nosotros no obedecemos a estas personas. Es cuando se le imponen las manos, nosotros, en el Nuevo Testamento, de los apóstoles, que lo vamos a ver más adelante. O sea que cuando estas personas son nombradas, ya vimos cómo, por la imposición de manos, por la sucesión, pues nosotros, el pueblo, le hacemos caso, los obedecemos. Ok, ya yo creo que, perdóneme, ahí terminamos. Entonces, le obedecemos cuando los ministros de Dios le imponen las manos. Ahí es que le obedecemos. Ahora vamos a Hechos 8. Vamos a buscarlo aquí. Y esto es bien importante. Yo creo que esto, si quieren llevarse algo de esta prédica, se llevan esto. Esto es lo más importante. Cuando vio, Hechos capítulo 8, 18 y 19. Cuando vio Simón, Pedro, ¿se acuerdan? Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, hermanos, vamos ahora a esta foto de nuevo. Está diciendo, no lo digo yo, y acuérdense algo, el Espíritu Santo obra como Él quiere en diferentes sitios, en estas iglesias también, el Espíritu Santo obra para llamar a estas personas para que busquen la verdad. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, que el Espíritu Santo se transmitía por la imposición de manos de los apóstoles. Entonces, nosotros, hermanos, queridos, amados, con mucha caridad, la enseñanza de aquí, de esta palabra de Dios, es que tenemos que buscar esa iglesia con sucesión
apostólica. Por eso, si usted quiere recibir el Espíritu Santo, porque acuérdese, mediante esos apóstoles, nosotros nos van a bautizar, van a orar por nosotros, nos van a casar, nos van a hacer todo lo que un embajador de Cristo tiene que hacer. Pero si nosotros no buscamos esa iglesia apostólica, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a recibir el Espíritu Santo que se daba por la imposición de manos de los apóstoles. Mírenlo aquí, vemos que la imposición de manos, dice aquí, se daba por el Espíritu Santo se daba por la imposición de los apóstoles. Entonces, mi pregunta, si aquí dice que se daba el Espíritu Santo y que no se podía comprar ni no se podía robar, o sea que si tú te salías de la iglesia, tú no podías estar imponiendo las manos porque no se puede robar ese don de Dios. Ese don de Dios fue entregado a su iglesia. Ahora mi pregunta. Un momento. Si nos salimos de la iglesia y vamos a otra iglesia, ¿qué espíritu nos están dando? Eso es una buena pregunta. Entonces, mira todo lo que hace la imposición de manos de estos apóstoles. Vemos aquí, Jesús le pone las manos a Pedro, Pedro al Papa, al sacerdote. Oye, ¿qué pasó aquí que no se ve completa? Vamos a ver. Así se ve completa. Entonces el sacerdote convierte el cuerpo y vino, pan y vino en cuerpo y sangre, bautiza a niños, casa a las personas. Ese es el Espíritu Santo que se transmite a través de los apóstoles. Vamos a ver si tenemos alguna otra aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ahí que nos está diciendo el trabajo del sacerdote. Vamos a ver aquí. Ok, imposición de mano. Perfecto. Vamos a quedarnos aquí. Entonces, Hechos 8:18, por la imposición de manos de los apóstoles, se transmitía el Espíritu Santo. Por eso la importancia de saber si nuestra iglesia viene de los apóstoles. Ok, vamos a ver qué dice aquí. Entonces, si dice aquí, por esto es muy importante saber, si esto es algo que yo escribo en unas notas, si los que hablan vienen de Cristo. Si vienen de los apóstoles, pues los tenemos que escuchar porque dijo el Padre, el que ustedes escuchan, a mí me escucha. Entonces, esos ministros, pues hay que obedecerlo, como vimos en Números 27. Y esas personas son los que nos van a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos para salvarnos, las enseñanzas, las promesas de salvación. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos en Hechos 1, 23, 24, cómo es que se nombraban a estas personas. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 1, 23 en adelante, porque Judas se murió y necesitaban escoger otra persona para ocupar ese puesto. Entonces, eso lo llevó a cabo Pedro, que era el Papa. Vamos aquí un momento. Dice, y esto es palabra de Dios, 23 al 26, dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos han escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado como con los 11 apóstoles. O sea que son los mismos ministros de la iglesia que escogen, bueno, es el Espíritu Santo, que los escoge a estas personas a través de sus ministros. No, aquí nadie se autonombra porque Matías y el otro, José, quería ser apóstol. Quizás dice, bueno, yo quería ser apóstol, pero no, es el que elija el Señor. ¿Ok? Y entonces quizás nosotros, otras iglesias dicen, no, pero es que yo tuve un sueño y que yo voy a ser apóstol. No, eso no es así. Eso es un ministro de la iglesia que te nombra, de la iglesia de Cristo, que los estamos viendo.
Entonces vamos a Hechos, capítulo 13, 1, que vamos a ver que Pablo se convirtió. ¿Se acuerdan que Jesús se le apareció? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se convirtió, pero él no se fue por ahí a predicar, como dicen, no, a él le impusieron las manos. Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, la iglesia católica, porque era la única que existía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, en la única que existía, y era donde estaba esos 12 congregados con Pedro. Simón, al que se le llamaba Níger, Lucio de Cirene, Mananea, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea que con la imposición de manos de los apóstoles se transmite el Espíritu Santo y es enviado. Vamos ahora, ya hemos terminado, segunda de Timoteo, capítulo 2, 1 y 2. Y esto es palabra de Dios. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate a la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. O sea que dice aquí lo que el Señor le... Porque acuérdense que lo que el Señor Jesús enseñó, vino al mundo para llevarnos al cielo, eso tiene que estar de generación en generación. Y por sucesión apostólica, dice aquí que hay que seguir enseñándolo, pero enseñándolo a estas personas que fueron escogidos para esto, personas justas. O sea que a veces dicen, no, pero es que la iglesia ya se terminó y ya hasta ahí llegó. No, esto tiene que seguir, porque Dios quiere seguir salvándonos de generación en generación. Vamos ahora a 1 Timoteo 4, primera carta de Timoteo, versículo 4, vamos al 14, dice que este era Pablo que le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Los presbíteros eran los sacerdotes o los obispos. O sea que por la imposición de manos de los apóstoles. No es que yo hago mi iglesia y yo pongo las manos y yo nombro sacerdotes, apóstoles. No, eso no es así. Entonces vamos a la segunda carta de Timoteo. Vamos a volver de nuevo. Es más fácil aquí en el internet porque no tengo que estar buscando páginas. De la Reina Valera, primer capítulo, 5 al 6. Dice el 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. O sea que la fe, esto no lo tenía que decir, pero lo tengo que decir. Se supone que si nuestra abuela fue católica, se supone que nosotros seamos católicos. Si nuestros tatarabuelos fueron católicos, se supone que esa fe fuera transmitida. No se supone que nuestros abuelos fueran católicos y ahora nosotros somos evangélicos. No, si no es. Entonces dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Vamos a poner esta fotito aquí. O sea que de los apóstoles. Por eso no queremos que nuestro tiempo sea en vano. Nosotros tenemos que buscar esa sucesión apostólica. Primera de Timoteo, ahora vamos a 1 Timoteo de nuevo, 5:22, y dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. O sea que, de nuevo lo digo, los sacerdotes tienen que estudiar muchos años. Ellos están a prueba todo el tiempo para ver
si el Espíritu Santo los llama a servir. Y se debe a esto, que no impongamos las manos a la ligera, porque nos vamos a hacer cómplices. Ahora vamos a Tito, creo que estamos terminando. Tito, capítulo 1, del 5 al 6. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuera irrepresible y marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusando de desilusión y de rebeldía. Entonces, dice aquí que vamos a buscar la Biblia católica, porque ancianos, él lo dice en la Jerusalén diferente, dice a los presbíteros. Vamos a buscar Biblia, Jerusalén católica. Vamos a ver si la encontramos por aquí. Aquí está. Vamos a ver, primera de Tito. Cerrar. Jerusalén, Tito. Espérate, esto es en como que Biblias latinoamericanas, pero es otro idioma que vamos a ver, español. Ok. No, pero esto me sale raro esto aquí. Espérate, el libro Biblia de Jerusalén. Vamos a buscarlo aquí, Tito 1, 5 y 6. Dice, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. O sea que Pablo envió a Tito a ordenar presbíteros, o sea que sacerdotes. Al candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía, porque para esos tiempos habían presbíteros casados. Eso es otro tema que lo podemos discutir después. O sea que ven que por la iglesia fue nombrando sucesión apostólica y fue imponiendo las manos. Entonces vamos ahora a Romanos 10, que esto es lo último que vamos a discutir y es lo más importante, lo dejé para último. Pues nosotros escuchamos a nuestros hermanos que dicen, lo único que tienes que hacer es confesar con tus labios que Dios es el Señor y serás salvo. Vamos a leerlo. Ellos mayormente lo leen un poquito más arriba, pero yo voy a leer desde el 13. Ellos lo leen desde el 8 o el 7. Lo pueden leer todo. Dice aquí desde el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir leyendo. Dice aquí la palabra de Dios. Pero, dice 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea que no han creído porque lo que él dice no lo conocen y no lo creen. El Señor dijo que confesaran sus pecados con los sacerdotes, la Eucaristía. Él dejó su iglesia y no le creen. Entonces, ¿cómo va a invocar a ese Cristo si no le creen? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No le han predicado. Y dice, ¿y cómo irán sin a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Míralo aquí. No fueron enviados. Vamos a ver aquí si sale. ¿No me salgo yo aquí? No fueron enviados por la sucesión apostólica, por la imposición de manos. Por eso es que no podemos decir todo el que invoque en el nombre del Señor será salvo. No podemos invocar al Señor si no lo conocemos, si no conocemos al Señor, porque no se han predicado los enviados. Vamos a leerlo de nuevo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que, hermanitos, no pueden invocar al Señor porque ustedes no escuchan a esas personas que fueron enviadas a predicar de Jesús. O sea que no podemos invocar a Jesús para ser salvos si no creemos en Él, si no escuchamos a las personas enviadas. Míralos aquí, vamos a ponerlos. Las personas enviadas, que ya lo vimos por sucesión apostólica, por imposición de manos, vamos a ponerlos aquí, son los que nos llevan ese Espíritu Santo. Lo leímos en Hechos capítulo 8, que nos transmiten el Espíritu Santo. Y eso es palabra de Dios. No lo digo yo, Romanos, leí desde el 13 en adelante. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Yo creo que hasta aquí llegamos. O sea que, hermanos, tienen que investigar, tienen que educarse, tienen que buscar un poquito más información de la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Vamos a ponerlo aquí de nuevo. Porque el Espíritu Santo se nos transfiere desde los apóstoles. Entonces hay que buscar todas estas iglesias, ¿cuál es la iglesia apostólica? Gracias, hermano. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, que esta semilla vaya a tierra fértil. Por favor, te pedimos por estas personas que escuchen a tus enviados para que puedan invocar tu nombre y salvarse y creer, que puedan creer en tus revelaciones, en tu palabra, Señor. Por favor, ábrele los ojos, quítale la venda. Te oramos por ellos, los amamos, son nuestros hermanos, todas estas personas. Haz que esa semilla crezca y se multiplique estos frutos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo subo en Facebook, en YouTube ahorita. Muchas gracias.